En estos días donde mucho se habla respecto del ajuste que tiene que hacer Nación y cuánto de ese ajuste van a hacer las provincias, nos parecía importante aportar al análisis distintos indicadores, en este caso indicadores de responsabilidad fiscal. Tiene que ver con el resultado que han tenido las distintas provincias en el ejercicio 2017, el resultado financiero, si ha sido superavitario, deficitario y en qué porcentaje. Por otro lado, cuál es el nivel de gasto en personal, cuál es el nivel del gasto en obra pública. Del mismo modo, también cuál es el porcentaje de deuda de los distintos estados provinciales respecto a sus ingresos. Y por último, otro indicador que tiene que ver con el nivel de dependencia o independencia respecto de los recursos nacionales, que son el porcentaje de los recursos propios sobre los recursos totales. Resulta importante este análisis porque nos parece que aquellas provincias que vienen haciendo un esfuerzo como la nuestra, que vienen haciendo un esfuerzo en materia de responsabilidad fiscal, aún teniendo muchísimas falencias por resolver, deben ser premiadas, entre comillas, con un menor ajuste en el marco de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vemos entonces en el primer mapa, para entenderlo y para que ustedes lo entiendan fácilmente, en azul están los buenos indicadores, en rojo los malos indicadores, cuanto más fuerte el azul mejor, cuanto más fuerte el rojo peor. Vemos como el resultado financiero, solo tenemos 4 provincias que han tenido un resultado financiero positivo, un superávit. Nosotros tenemos nada más Santiago del Estero, San Juan, Catamarca y Formosa, las 4 que están en azul más fuerte, las que han tenido un superávit. El resto de las provincias han tenido un déficit. En ese pelotón, en ese segundo pelotón está Corrientes. Corrientes ocupa el puesto 9 entre las 24 provincias, si bien tuvo un déficit que implicó el 4,5% de sus ingresos, todo según datos del Ministerio del Interior de la Nación. Está entre las mejores provincias, ya que hay otras provincias, por ejemplo Chubut, que tuvo un 23% de déficit financiero. Si vemos la siguiente placa, vemos cómo el nivel de endeudamiento, Corrientes acá está en el puesto 5, mejor aún que en la placa anterior. Corrientes tiene un nivel muy bajo de endeudamiento. Encabeza el ranking San Luis, que no tiene deuda, tiene nivel de endeudamiento 0, pero La Pampa, Santiago del Estero y tienen indicadores muy positivos. Y bueno, Corrientes están en un segundo pelotón, pero junto con Santa Fe y junto con Catamarca tiene un nivel de endeudamiento bajo respecto de su presupuesto. Por otro lado, otro indicador, el gasto en personal sobre ingresos corrientes, en donde Corrientes aquí sí está en el puesto 13, digamos de mitad de tabla hacia abajo, tiene una parte importante de su presupuesto vinculado al personal, y esto hace que, vinculado con la siguiente placa, condicione la capacidad de invertir en gasto de capital, es decir, en obra pública. Allí vemos cómo San Luis es quien tiene la mayor inversión en obra pública respecto a sus recursos totales. Lo sigue Santiago del Estero, luego San Juan. Corrientes está en este indicador en el puesto 12, nuevamente en mitad de tabla, pero evidentemente siempre promediando entre los mejores, ¿no? Por último, de estos 5 indicadores que hemos tomado en cuenta para visualizar el nivel de Corrientes y la importancia en todo el país de la responsabilidad fiscal, están los recursos propios por habitante. ¿Qué tiene que ver esto? En realidad lo que nos muestra es el nivel de dependencia o independencia que tienen las distintas provincias respecto a los recursos nacionales. Cuanto menos recursos propios tenés, más dependés de la coparticipación federal. Bueno, acá vemos cómo justamente las provincias del NEA y del NOA son de las provincias que menos recursos propios tienen por habitante. Esto condiciona
fuertemente a su desarrollo y evidentemente esto también implica un apalancamiento hacia abajo del nivel de desarrollo de la región. Se resume en un ranking de los 5 indicadores en donde Corrientes está en el puesto 11, San Luis, Santiago del Estero, San Juan, Córdoba, Catamarca, son las provincias con mejores indicadores de responsabilidad fiscal, y entre las peores están Jujuy, Chubut, Río Negro. ¿Qué es lo importante que veamos acá? Que aún siendo muchas de estas provincias pobres, fueron capaces de tener una responsabilidad fiscal que les permite tener bajo nivel de endeudamiento, bajo nivel de déficit, en algunos casos superávit. Santiago del Estero, por ejemplo, es una de las provincias más pobres, tanto desde el punto de vista social como económico en el país. Sin embargo, está segunda a nivel de responsabilidad fiscal, pero podemos mencionar a otras provincias del NOA como Catamarca. Podemos mencionar a Formosa, a Misiones, a Corrientes, a Tucumán. Estamos hablando de 6 provincias del NEA y del NOA, que son las provincias más castigadas desde el punto de vista socioeconómico, que están de mitad de tabla hacia arriba en materia de responsabilidad fiscal. Evidentemente, si la nación busca ser equitativa en el ajuste y entender que el Estado debe estar presente y debe ser la palanca de desarrollo y de crecimiento de las distintas regiones, pues bien, entonces nosotros tendremos que contemplar estas situaciones para que el ajuste no recaiga en todos por igual.